El mundo no necesita más dinero, más figuras, más líderes, más gente, otros presidentes, mayores cosas. No, el mundo necesita más de Jesús, más de Dios. Y tú y yo como iglesia estamos llamados a acercar a la gente a la luz. Por eso la palabra dice somos la luz y la sal del mundo. Yo te animo. Hola, ya que estamos en un nuevo episodio de Confiados Podcast. Gracias por sintonizar el canal de Confiados y pues te invitamos a que puedas compartir este mensaje con tus amigos, con tus familiares, con esas personas que tanto aman para que puedan recibir también la palabra de Dios. Así es, quiero saludarte, darte la bienvenida y gracias por quedarte esta nueva semana. Incluso si es primera vez que nos ves, bienvenido al canal de Confiados, este mensaje que el Señor nos regala hoy para compartir contigo. Espero que sea de bendición y qué lindo saber que quizás está comenzando la semana, sea el día que estés viendo de la semana este nuevo episodio, poniendo todo en manos del Señor, buscando esa instrucción, esa palabra que edifica, esa dirección que solo podemos encontrar a través de la Biblia. Sabes que muchas veces me ha sucedido que se me acercan personas o me escriben un mensajito y me dicen: Andrea, mira, quiero compartir un mensaje con alguien que está necesitado en esta área, pero no sé, yo creo que quizás ustedes han hablado, porque para la gloria de Dios tenemos más de 100 episodios grabados, y me dicen: ¿habrá algo que ustedes hayan hablado de esto? Y yo, sí, mira, pásate por el canal que ahí vas a conseguir. Y luego me escriben: mira, sí, pude compartirlo, gracias. Así que si hay temas que quizás tú dices, pero es que esto que están hablando hoy quizás no es lo que yo estoy buscando, o obviamente me edifica, pero estoy pasando por alguna situación específica, en el canal de YouTube puedes ir más abajo y vas a encontrar muchos episodios de distintos temas que estamos seguros que van a ser de bendición. Así que queremos saludarte y enviarte un abrazo si es primera vez que estás aquí en nuestro canal de YouTube o si nos escuchas en cualquier plataforma digital, ya que están disponibles en todas las plataformas de audio en internet. También si nos estás siguiendo también por nuestras redes sociales y eres nuevo también en ese lado, en ese espacio de Confiados, te invitamos a que nos puedas dejar también mensajes, así como le decía mi esposa, siempre está bien activa en las redes sociales. Y bueno, te enviamos un saludo y un abrazo también. Así es, el episodio de esta semana tiene por título Propósito Eterno. Y es que queremos que entiendas, así como el Señor nos los ha transmitido a nosotros, que Él nos ha capacitado. Dice la Biblia que el Señor nos comisionó para que tú y yo demos fruto y demos un fruto que perdura. Pero tenemos un enemigo que es real y que él siempre busca que nosotros nos enfoquemos en propósitos que no son eternos, en cosas en las que nos entretenemos, y él nos mantiene por mucho tiempo allí y nos apartan del verdadero propósito que tiene el Señor con nosotros. Sí, eso me gusta mucho porque el Señor nos comisiona y nos da la invitación, el mandato que demos un fruto que perdure. Y como tú lo decías, el enemigo siempre va a tratar, no necesariamente, ya lo hemos dicho en muchos episodios anteriores, no, el enemigo no te va a decir qué feo estás muy gordo, estás muy gorda, sino que él siempre va a tratar de robarse esa semilla que el Señor ha sembrado en tu corazón, que te da esperanza, que quiere acercarte a ese mañana mejor que el Señor tiene preparado para nosotros. Y una de las cosas que el enemigo hace es que cuando, como lo dice el capítulo de este episodio del día de hoy, él quiere que nosotros siempre busquemos nuestro propósito en las cosas que no perduran, cosas que va contrario a lo que Dios nos ha llamado. Y por eso muchas veces ponemos nuestra esperanza en el dinero, ponemos nuestra esperanza en nuestra carrera y vemos como que, bueno, ya lo tengo, porque muchas veces nos ha pasado y ya lo tengo, y pues resulta que incluso ahora hasta en las mismas relaciones. Sí, hasta la felicidad que yo creía que me iba a dar cuando eso llegara, pues ya veo ahora que no pasa, ¿no? Que me siento igual de vacío, o que esa persona que está viendo este capítulo también se siente así igual de vacía. Pero aquí tenemos que entender que hay un enemigo que busca que nosotros pongamos nuestra esperanza en eso que no perdura, en aquello Así que no es eterno, porque eso va a hacer que nosotros siempre demos vuelta en círculo y vivamos como que siempre medio triste. Y quiero contar un testimonio bien pequeñito. Tengo un amigo que es compositor, y había firmado con una disquera y él había ganado mucho dinero. Y recuerdo que antes
de que él lo hiciera, siempre lo hablábamos y él me decía, no, cuando yo firme, porque cuando firme y que me den ese dinero, que yo no sé qué, voy a ser feliz. Resulta que luego de eso se enfermó de tal manera, comenzaron a llegar más problemas que en cualquier otro momento y fue algo que el Señor utilizó como un propósito para que él pudiera ver que su esperanza estaba en eso material, en eso que no perduraba, y hoy en día le está sirviendo al Señor y entiende que los propósitos del Señor son mayores, que no tienen que ver con lo que estamos viendo o lo que nosotros anhelamos muchas veces. Por eso vamos a ver qué nos dice la Biblia. El Señor dice en Mateo 6, 19 al 21, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Qué importante este cierre, toda la palabra nos da demasiada información, pero qué importante este cierre cuando dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Porque en aquello que nosotros convertimos nuestro tesoro, en eso se va a enfocar nuestras acciones, nuestra motivación, el por qué hacemos todo. Y el Señor lo que nos está diciendo es, mira, los tesoros de la tierra son pasajeros. Nada de eso te lo vas a llevar contigo y todo eso tiene fecha de caducidad. Eso no trae la llenura eterna que yo te puedo dar. Pero si por el contrario el Señor es nuestro tesoro y el propósito que Él pone en nuestras manos, que vamos a ir desglosándolo más adelante, nosotros realmente vivimos por ese propósito, vamos a ver que todos los espacios de nuestro corazón van a ser llenos. Es por esto que muchas veces ocurren situaciones muy particulares como la que tú decías, donde vemos tratos del Señor, donde la gente dice, no, es que yo le creo a Dios, yo amo a Dios, hasta que Dios nos pide algo. Y por ejemplo, pasa mucho con el tema del dinero. O sea, todos estamos bien con el Señor mientras esa parte Dios no me pida ceder esa parte, donde Dios no demande más de mí en ese tema, porque es como, o sea, hasta aquí llego con el Señor. Yo te puedo servir, yo puedo rendir distintas áreas, pero con mi dinero, Señor, deja que yo lo manipule como yo quiera. Y el dinero es una de las principales, el dinero no es malo ni es bueno. Y eso lo aprendí del pastor Frank, sí, tal cual como lo dijo, lo repito recientemente, porque en la iglesia estamos muchas veces acostumbrados a que es malo el dinero. Mientras más pobre, más santo. Sí, y eso es un error. Pero tampoco es que el dinero simplemente es un instrumento para conseguir y para poder tener una vida digna, para poder conseguir cosas que necesitamos para vivir. Pero el dinero no es malo ni es bueno. Lo que hacemos con el dinero es lo que le da el propósito a eso. O sea, va a ser bueno o va a ser malo dependiendo para qué lo estamos usando. Pero debemos entender algo. Cuando Dios nos dice, mira, no acumules para ti riquezas, es porque nosotros siempre vamos a tender a inclinarnos hacia acumular aquello que nosotros creemos que necesitamos. Sí, así que como le decía mi esposa, y queremos invitarte a que puedas ver ese podcast de nuestro increíble. Pastor. Él lo hizo con Keropidi, el podcastazo, algo así se llama, pero me cuesta pronunciarlo. Y fue de mucha bendición porque él habla mucho del tema económico y creo que es importante que nosotros como iglesia también nos involucremos en ese tipo de temas para que nosotros no tengamos temor de hablar como tú lo acabas de decir, mira, el dinero no es malo, no es bueno. Todo importa es cuál es nuestra inclinación, qué es lo que nos motiva a nosotros, y es lo que el Señor nos muestra a través de esta palabra. Mira, fíjate que te escucho hablar y estoy pensando en un personaje bíblico que admiro mucho y que nos muestra lo que tiene que ver un propósito eterno, y esta es la vida de José. Amén. Fíjense que él nos muestra cómo es el propósito cuando el dinero no está de por medio, porque primero José fue esclavo y él nunca tuvo un salario por eso. Cuando él estuvo preso, él estuvo encargado de la cárcel, pero la palabra no habla, y estoy 100% seguro que él no tenía una remuneración por esto. Y fíjense que aún así José siempre lo hizo como para Dios, siempre lo hizo de la mejor manera, siempre tuvo resultados positivos. Amén. Y creo que es algo que tenemos que preguntarnos nosotros mismos, si es aquello que nosotros entendemos hoy en día que es el propósito por el cual
Dios nos ha llamado, el dinero no estuviera de por medio, lo estaríamos haciendo de la misma manera. Excelente. Es que es una pregunta que realmente nos va a bendecir y nos va a confrontar muchas veces. Si quitamos la parte económica a un lado, si la hacemos a un lado, entendamos de que, mira, ¿lo voy a seguir haciendo bien o no lo voy a seguir haciendo bien? Sí, realmente, disculpa que te ataje ahí, pero realmente creo que eso nos lleva a ver la motivación de nuestro corazón y dónde está nuestro tesoro. Porque muchas veces decir, voy a hacer esto para el Señor, suena chévere, hasta que me doy cuenta que no estoy recibiendo nada a cambio. Y es entonces cuando veo que no recibo nada a cambio donde realmente mi motivación sí es el Señor. No es recibir algo por hacer aquello que hago para Él. ¿Me explico? Sí, fíjense que este versículo, vamos a leerlo nuevamente, dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen. Ahora, quiero que pongas en esto, englobes aquí, pon tu trabajo, tu casa, tu carro, tus zapatos, tu cartera, todo aquello material. Porque el Señor nos está pidiendo que nosotros dejemos de acumular y que eso se forme parte de nuestro propósito, acumular. Y no hay nada malo en adquirir bienes, pero cuando nuestro corazón se inclina hacia eso es donde entra lo que el Señor nos pide con tanta premura, con tanta insistencia, que no pongamos nuestra esperanza en ese tipo de cosas. Claro, es que te das cuenta de algo. Por eso volvemos a lo mismo y por eso volvemos a leer el versículo. El Señor nos está hablando de no acumular tesoros para nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Porque tienen tiempo de caducidad y todo lo que hemos explicado. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia, empezamos a escuchar de la palabra y el pastor se para frente a nosotros y nos habla del principio del diezmo, por ejemplo. Nos habla del orden en las finanzas cuando dice, mira, los matrimonios tienen que ser uno solo en sus finanzas. Y eso nos empieza a dar como una piquiñita. No me está gustando, aquí quieren acomodar la palabra a lo que ellos creen que uno tiene que hacer y tú crees que es que el hombre te quiere dominar, te quiere controlar o te quiere decir cómo hacer las cosas. Entonces en el área del dinero es como que no me gusta lo que el pastor está diciendo, no creo que es lo que Dios quiere. En el resto yo le creo al Señor, pero en eso no. Y estamos equivocados porque la palabra nos vuelve a repetir, mira, no acumules tesoro. Y acumular se trata, por eso es que el diezmo es un principio tan valioso, porque cuando yo diezmo yo le estoy diciendo al Señor, yo no necesito quedarme con esto para confiar en que la provisión viene de ti. Yo doy anticipadamente. Nosotros no debemos diezmar esperando a ver si el presupuesto alcanza. Y no es que el episodio de hoy no se trata únicamente de la finanza, porque hay muchas maneras de acumular cosas, pero creo que el dinero pasa a ser muchas veces un tesoro para nosotros y creemos que como el dinero es necesario para poder vivir, está bien que yo sostenga el dinero, está bien que muchas veces no diezme porque voy a quedarme sin pagar algunas cosas. Y sentimos que voy a ser irresponsable, pero realmente no. Dios siempre busca que nosotros tengamos la mirada fijada en lo eterno. Porque en el mismo momento donde yo me puedo desprender de decir, Señor, suelta el control, porque tengo que confiar y quiero aprender a confiar en ti, aún en el área de las finanzas, que es algo que todos siempre vamos a luchar, yo voy a empezar a confiar en ti poniendo mi primer grano, que es, voy a empezar a diezmar. Amén. Y de vuelta yo voy a entender que tú tienes el control de mi vida. Entonces esa es una manera de cultivar en lo eterno, porque yo estoy cultivando en mi fe, yo le estoy creyendo al Señor y estoy sembrando en su iglesia de paso, que es lo que el Señor nos manda a dar fruto eterno. Así que quiero decirte que tu propósito es realmente ser un instrumento de Dios para su expansión, para la expansión de su reino aquí en la tierra. Y yo creo que cuando nosotros podamos hacer ese clip de poder nosotros ver la iglesia de esa manera, amén, y conectar nuestro propósito con el de la iglesia, no que el de la iglesia se vaya a moldar al de nosotros, porque en la iglesia está la solución a todos los problemas que nosotros nos vamos amén, a enfrentar. En la iglesia está la solución para los matrimonios, para que no terminen en divorcio, y nosotros somos un ejemplo de eso. Muchas veces queremos poner nuestra esperanza en un psicólogo, y siempre lo digo, tengo una prima que amo que es psicólogo, y amamos los psicólogos, pero es importante antes de recurrir a otra fuentes, entender qué es lo que Dios quiere para mí. Amén. Entonces es importante que nosotros siempre podamos verlo de esta manera, ser parte de la expansión del reino de Dios aquí en la tierra, y Él ha llamado a la iglesia como su cuerpo. Es Jesús quien ha elegido a la iglesia como esa extensión de Él, de su cuerpo, amén, para que nosotros podamos vivir nuestro propósito y también impactar la vida de otras personas a través del propósito que nosotros estamos desarrollando aquí en este mundo. Muchas veces hemos creído de que, bueno, estamos llamados, que no está mal,
pero estamos llamados a que nosotros podamos darle un pan a aquel que está hambriento, o de que tal vez poner nuestra esperanza en la cura de cierta enfermedad. Pero se nos olvida que donde nosotros tenemos que poner nuestra esperanza es en la iglesia. En la iglesia está la verdad. Y por eso quiero invitarte nuevamente a que veas este capítulo que hablábamos de nuestro pastor, porque incluso toca ese punto donde nosotros no estamos llamados a criticar la iglesia, sino más bien a cuidar la iglesia, porque allí es donde se encuentra la verdad de Cristo. Amén. Y por eso quiero recordarte algo. Mira, nada de lo que nosotros hacemos para el Señor es poco. Puede ser poco para ti, puede parecer poco para el hombre. Muchas veces, no, es que eso no se compara con lo que otros están haciendo. No, es que no estamos para comparar con lo que otros hacen. Nosotros tenemos que buscar el mover del Señor y la visión de Dios para nuestro propósito. Porque Dios te va a levantar en áreas donde otros no van a poder llegar. Y ese propósito tuyo va a impactar la vida de alguien que Dios quiere tocar también. Y es allí cuando vemos que estamos sembrando en lo eterno. No siempre es darle a alguien, como decía mi esposo, dinero. No siempre es darle un pan, que si es necesario, por supuesto que tenemos que hacerlo, no es que nos vamos a quedar cruzados. Sí, lo que yo quiero decir con respecto a eso es que muchas veces hemos creído que necesitamos más personas buenas desde este punto de vista, y por eso yo puedo ser malo pero si le doy al hambriento, pues eso es suficiente. Exacto, pero es ahí donde vemos que esos son los tesoros que nosotros vemos, pero no son los que Dios ve, porque finalmente lo que Dios quiere que nosotros fijemos nuestra mirada es en lo eterno. Entonces el Señor te recuerda en este día que ves confiado, mira, yo he visto las veces que has extendido tu mano para ayudar a otros y lo valoro, es importante para mí, pero si hay algo en lo que quiero que también te enfoques y le des prioridad es en aquello que es eterno. Cuando tú hablas de mí con otros, cuando no te da vergüenza decirle a alguien lo que yo he hecho en tu vida, cuando levantas el teléfono y haces una llamada por alguien que la está pasando mal y oras con esa persona presentándome la situación a mí, cuando tu fe es tangible para otros, cuando en tu casa se ven los frutos, cuando tus frutos son perdurables, cuando a pesar de que no la estás pasando demasiado bien, la gente sabe que sigues creyendo en mí. Todas esas situaciones son un testimonio para la vida de aquellos que no conocen a Jesús. Y tú y yo como iglesia estamos llamados a dar testimonio de que hay un Dios vivo y real. Y es allí donde la gente realmente se va a conectar con lo que es eterno. Porque hay un dicho que dice, no es darle los peces, enseñarlos a pescar, pero me voy más allá. No es ni siquiera algo material, es que nosotros podamos conectar a la gente con el Señor, y no porque nosotros somos súper espirituales y los vamos a llevar a todos. No, simplemente yo hago lo que Dios me dice y Dios, el Espíritu Santo, se encarga de convencer. Pero en el momento que yo sé que yo pude hacer algo por alguien para acercarse al Señor, yo estoy haciendo algo que es eterno, porque esa persona se va a conectar con su propósito, va a haber sanidad, van a haber nuevos comienzos y el Señor se va a encargar de proveer todo lo que ella necesite. Fíjate que este fin de semana volvimos de un retiro con mis hijos. Mi esposa se quedó en casa descansando y pues yo estaba liderando un grupo de 12 jóvenes más o menos de high school, y hubo una palabra que impactó mi corazón de parte de mi líder, de todo, bueno, del líder de todos los que estábamos ahí. Y es que de verdad que eso es un estrés súper fuerte. Claro. Es un poco difícil, éramos más de 200 personas, pues era mucho trabajo. Y él decía algo y que me impactó, ¿no? Y él decía de que si solamente la vida de una sola persona fue impactada, eso es suficiente. Amén. Y eso es poner nuestra mirada en el propósito eterno. Amén. Eso es poner nuestra mirada en lo eterno. A veces creemos que son multitudes lo que necesitamos. Y había algo que yo hablaba con él que de verdad fue de mucha bendición. Y es que en este tiempo tendemos a incluir en esto del propósito también el tema del liderazgo. Y a veces se nos olvida que para ser un líder tenemos que ser primero humanos. Tenemos que primero entender que están las necesidades de los demás primero. Y hemos transformado todo este tema del liderazgo en algo que estoy 100% seguro que Jesús detesta. Porque ahora queremos ser como figura. Ahora ser líder es ser figura. Y ver como yo veía a este líder que como se esforzaba, cómo nos iba a llevar comida en medio de la nada donde estábamos agua. Y decía... Amén. Eso simplemente hace que yo quiera acercarme más al Señor. Amén. Eso hace que yo quiera servir más aún al Señor. Porque cuando yo puedo ver a alguien que está sirviendo al Señor con propósito y poniendo su mirada en lo eterno, el resultado siempre va a ser que todo lo que estamos alrededor vamos a querer también de eso. Amén. Y había una frase que yo antes siempre decía, antes de ser cristiano, es decir, yo soy feliz en todas las áreas de mi vida, te vas a acordar, menos en el área
Económica. Te dio miedo, ¿no? Siempre decía eso. Yo siempre decía, yo soy feliz con mi esposa, pero la verdad es que no estaba siendo feliz en ninguna área de mi vida. Exacto. Porque Jesús no era el centro. Ahora, yo creía que eso hacía que yo no estuviera feliz en las otras áreas de mi vida. Ahora, la felicidad viene a mi vida cuando yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Amén. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? De que yo soy la persona que tal vez si es por mí soy el último que sale de la iglesia, y es porque allí es donde he encontrado mi propósito. Eso es cierto. Es allí donde yo he encontrado que es el lugar donde yo pertenezco. Amén. Y el hecho de estar en una comunidad donde todos queremos lo mismo, donde todos buscamos, como quien dice, el mismo norte, es algo para mí decir, wow, yo pertenezco, esto es una familia totalmente diferente y no quiero salirme de aquí. Amén. Quiero cerrar diciéndote, el mundo no necesita más dinero, más figuras, más líderes, más gente, otros presidentes, mayores cosas. No, el mundo necesita más de Jesús, más de Dios. Y tú y yo como iglesia estamos llamados a acercar a la gente a la luz. Por eso la palabra dice, somos la luz y la sal del mundo. Yo te animo en este episodio de Confiado que nunca tomes por poco eso que el Señor ha puesto en ti, esos dones y talentos en los que tú puedes servirle. Como siempre lo digo, no todos vamos a estar llamados a estar haciendo algo en la iglesia, pero donde sea que el Señor nos ponga hay un propósito. Y lo importante es, ¿cómo, Señor, me quieres usar aquí? ¿Cómo puedo ser instrumento tuyo? ¿Cómo la gente te puede ver a través de mí? Así como tú decías, en ese líder, eso es lo que hace conectarnos con aquello que Dios quiere para nosotros, porque cuando tú ves a alguien sirviendo de esa forma, tú dices, esta persona se está negando a sí misma. Porque ¿quién no quisiera estar en la comodidad y que le estuvieran sirviendo? Por el contrario, se niega y es una extensión de lo que Jesús haría si estuviera, o sea, en carne y hueso con nosotros ahora mismo. Entonces, a eso es que estamos llamados. Muchas veces no va a ser fácil porque negarnos a nosotros mismos es doloroso, pero cuando nos conectamos con la voz del Señor, se hace mucho más sencillo y tiene un doble impacto, porque impacta la vida de la persona a la cual tú le estás sirviendo, impacta tu vida al tú ver que es posible vivir de esa forma y sentirte tan pleno porque lo haces para Él. Amén, amén. Así que si cualquier será el área que tú te estés desempeñando hoy en día, quiero decirte que, repitiendo lo que decía mi esposa, y es que tal vez Dios no nos ha llamado a hacer lo mismo. Tal vez eres un empresario y, como le decía a mi pastor, hay un movimiento muy importante, un mover del Espíritu Santo sobre los empresarios, y lo único que el Señor nos pide es que lo hagamos como si fuera para Él. Amén. El Señor necesita artistas, necesita poner gente en el área deportiva, en cualquier cosa que tú te estés imaginando, en el cine, en las artes, en todo. Él necesita personas que lo hagan como si fuera para Él y que siempre le den a Él toda la gloria y toda la honra. Así Amén. que gracias por estar viendo este episodio de Confiados Podcast. Deseamos de todo corazón que el Señor te haya hablado a través de este episodio, y queremos recordarte que te suscribas al canal de Confiados Podcast y que también nos puedas seguir a través de las redes sociales. Mi esposa es @AndreaConfía_DOS y yo soy @LeoConfía_DOS. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.